Para comprender el sentido de las lecturas que el día de hoy nos ofrece la liturgia, es necesario que nosotros conozcamos el ambiente religioso y cultural del pueblo judío. El pueblo de Israel siempre fue consciente de que era el pueblo heredero de las promesas de Dios. Él es el receptor de la alianza que Dios hace no con otros pueblos, sino única y exclusivamente con el pueblo judío. De esta manera, también se abre una brecha muy grande entre aquellos que tienen la fe del pueblo judío, que creen en un solo Dios, contra aquellos que creen distinto de lo mismo de los judíos. En este sentido, escuchamos el día de hoy también a dos grupos distintos de personas. Por un lado tenemos a los judíos fieles, pero por el otro también tenemos a los extranjeros. Los extranjeros que representan los paganos, aquellos que no creen lo mismo que los judíos, que son considerados por ellos como infieles y también como personas de distinta clase. Es en este contexto donde se desarrollan las lecturas del día de hoy de la Santa Misa. En la primera lectura, el profeta Isaías nos habla acerca de que los extranjeros, o sea los paganos, también son los herederos y depositarios de las promesas de Dios, siempre y cuando cumplan con la ley de Dios. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo les habla a los romanos diciendo que quisiera sacarles celos a sus compatriotas los judíos, ya que los paganos son los que en verdad han aceptado el mensaje de la salvación. ¿Y qué decir del Evangelio? Cuando Jesús le concede lo que le pide a una mujer cananea. Gracias a su fe, y después de ser probada, es más, después de ser tratada como son tratados los paganos, como perros, le concede el Señor, por esta misma fe, la salud de su hija. Todas estas ideas, tanto en el tiempo del profeta Isaías, como en el tiempo de Jesús y más tarde del apóstol San Pablo, eran en ese tiempo impensables. ¿Por qué? Porque los mismos judíos sabían que ellos eran los herederos de las promesas. Por lo tanto, todo aquel que no fuera del pueblo depositario de la salvación del Señor, entonces precisamente sería tratado como perro. Vemos la actitud de Jesús y la actitud de Dios hacia los extranjeros, hacia los paganos, y es totalmente distinta porque ahora se abre un nuevo panorama. Ya no será la salvación solamente para el pueblo judío, sino será para todo aquel que con fe reciba la palabra de Dios. Es un buen momento para hablar acerca del tema de la inclusión. Hoy que esta palabra es enarbolada por muchas instituciones y por algunas ideologías, será necesario que nosotros recordemos que a pesar de las críticas que hacen a la Iglesia, no debemos olvidar que la inclusión es parte también del Evangelio y parte de la Iglesia. Pero hablamos de una verdadera inclusión, no de aquella que se deja llevar solamente por paradigmas mal fundamentados y que se basan en el egoísmo, sino una verdadera inclusión como la Iglesia busca hacerlo, aquella que ve por los más necesitados, aquella que a través de muchos personajes históricos ha velado por el progreso de los pueblos, como un Vasco de Quiroga, como un San Pedro Claver, como un San Junípero Serra. Aquella que realmente busca el bien de los demás, de los más desprotegidos, y vela por los derechos de aquellos que les son lesionados. Una inclusión verdadera es aquella que también busca que el Evangelio llegue a todos, y por eso hace traducciones de la Sagrada Escritura en lenguas nativas y en lenguajes como el lenguaje de señas y el lenguaje en braille. Hermanos, el día de hoy Cristo nos pone el ejemplo sobre cómo debemos tratar a aquellos que son diferentes a nosotros, a aquellos que piensan y que creen otra cosa distinta a la de nosotros. Ya no son los perros paganos, ya son ahora los hijos de Dios, porque Dios les ha dado ese trato. Así es que luchemos en nuestras comunidades por una verdadera inclusión. Alabado sea Jesucristo.